Hola muchachos, en la clase de hoy vamos a trabajar cómo demostrar que un límite sí existe. Entonces, eh, voy a dar aquí unas indicaciones o unos pasos para demostrar que dicho límite sí existe. Entonces, para demostrar que un límite existe, el primer paso que vamos a seguir es reemplazar el valor de x sub 0 en la función. Entonces, si nosotros tenemos límite cuando x tienda a x sub 0 de una función f de x, lo primero que vamos a hacer es reemplazar el x sub 0 dentro de la función. Entonces, aquí las cosas se dividen dependiendo del caso. ¿Cuál es el primer caso? El primer caso que vamos a considerar es el caso en que f de x sub 0 sea igual a un valor L, donde L simplemente sea un número que pertenece a los números reales. Entonces, si esto sucede, el límite existe y su valor es L. Entonces, si nosotros reemplazamos el valor de x sub 0 dentro de la función y nos da un número, por ejemplo, 5, 10, pi, Euler, no importa el valor que nos dé, desde que ese valor sea un número real. Si nos da un número real, entonces decimos que el límite existe y que su valor simplemente es el L que estamos considerando. El caso 2 es el caso en que se obtenga indeterminaciones. Entonces, ¿qué tipo de indeterminaciones se pueden presentar? Las indeterminaciones que se pueden presentar son de varios tipos. Se nos puede presentar la indeterminación 0 sobre 0 o se nos puede presentar la indeterminación infinito sobre infinito o se puede presentar la indeterminación 1 a la infinito o se puede presentar indeterminaciones del tipo 0 por infinito. Bueno, nosotros en este curso vamos a ver básicamente esas indeterminaciones. Entonces, si se obtiene un tipo de estas indeterminaciones, entonces lo que hacemos es, el paso a seguir es que se continúa con el paso 2. Entonces, ¿cuál es el paso 2? Romper la indeterminación. Entonces, rompa la indeterminación usando. ¿Qué se puede usar
para romper la indeterminación. Se puede usar álgebra. Dentro del álgebra que podemos usar para romper la indeterminación es factorización, racionalización, listo, uso espérenme. Eso sería otra cosa que podemos usar. Usar límites especiales. Y la última cosa que podemos hacer es aplicar regla de L'Hopital cuando sea posible. Listo. Entonces, después de que usted rompa la indeterminación, tiene que seguir o tiene que volver mejor volver a reemplazar x sub 0 en la función simplificada en el paso anterior. Listo. Una cosita sí que deben tener en cuenta y quiero que esto quede muy claro. La regla de L'Hopital es una regla que se puede aplicar únicamente cuando se tiene la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pero esa regla de L'Hopital todavía no la vamos a ver. De tal manera que por ahora, cuando ustedes vayan a resolver un límite, no vayan a resolverlo si encuentran esta regla en un libro. Todavía un límite no se puede resolver por ahí porque a ese tema no hemos llegado. Entonces, para este primer momento evaluativo que vamos a tener luego, si llegan a encontrarse con un límite que les da una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, no me vayan a aplicar regla de L'Hopital en la evaluación porque no se las hago válida porque hasta el momento no hemos visto esa regla y no la vamos a aplicar por ahora. Sí la vamos a ver, pero la vamos a ver después. En este momento vamos a aplicar para resolver los límites los dos primeros, que son aplicar álgebra o hacer uso de los límites especiales para romper la indeterminación. Ojo, depende de la indeterminación, se debe resolver el límite. Se debe romper la indeterminación dependiendo qué tipo de indeterminación. Digo esto porque es muy distinto resolver un límite que da indeterminación 0 sobre 0 a resolver un límite que da indeterminación infinito sobre infinito. No se pueden romper estas dos de la misma manera. Entonces, por ahora, nosotros vamos a ver cómo romper la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, vamos a decir cómo se rompe la... Perdón, antes de eso, discúlpenme aquí, voy a hacer unos ejemplos en donde solo es necesario aplicar el paso 1. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros queremos resolver
límite cuando x tiende a 4 de x menos 2 sobre x cuadrado más 2x más 1. Entonces, según lo que decíamos acá, los pasos para resolver el límite, el primer paso que debemos seguir es reemplazar el valor x sub 0 en la función. Entonces vamos a empezar, siempre se empieza por allí, siempre se empieza reemplazando el valor de x sub 0 en la función. En este caso, el x sub 0 es 4, entonces reemplazamos las x por 4 dentro de la función. Ojo, es muy importante que usted siga las recomendaciones y esta es una de las que quiero que sigan. Cuando ustedes van a reemplazar el valor de x dentro de la función, ya no se escribe límite. Cuando yo reemplazo el valor de x dentro de la función, ya no se escribe límite. Pero mientras no reemplace el valor de x, yo tengo que seguir con la palabra límite, 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 límite. Entonces, en este momento yo voy a reemplazar el valor de x dentro de la función. Por eso ya no voy a escribir la palabra límite. Entonces, ¿cómo sería el reemplazar? Entonces, donde va x, la reemplazo por el 4 y me quedaría 4 menos 2. Miren que reemplacé la primera x por 4 y abajo me quedaría 4 al cuadrado más 2 por 4 más 1. Solo estoy reemplazando el valor de x por el 4. Como ya reemplacé el valor de x, por eso no escribí límite. Bueno, ahora realizo las operaciones. En el numerador tengo 4 menos 2 y 4 menos 2 me da 2 sobre, realizando las operaciones en el denominador tengo 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16, más 2 por 4, 8, más 1. Entonces esto me da en el numerador 2 y en el denominador 16 más 8, 24 más 1, 25. Listo, entonces observamos que en este caso, en esta oportunidad, me ha dado un número. Ese número es 2 sobre 25. ¿Qué dice la teoría? La teoría nos dice que si al reemplazar el valor de x sub 0 en la función nos da ya un número, el límite sí existe y su valor es el número que nos dio. Entonces, en este caso nos ha dado un número, nos ha dado 2 sobre 25. Entonces, no tengo que hacer nada más. Ya sé que el límite existe y que su valor es 2 sobre 25. Pare de contar hasta acá. Esa es toda la solución del ejercicio. Entonces, conclusión, ese límite existe y su valor es 2 sobre 25. Es decir, que cuando x se acerca a 4, la función se acerca a 2 sobre 25. Otro ejemplo. Si tienen límite cuando x tiende a 0, no sé, de Euler a la 3x sobre x menos 2, entonces lo primero que hago es reemplazar el valor de x por el valor que me están dando ahí, por el x sub 0. Entonces, como voy a reemplazar, ya no escribo límite. Entonces, reemplazo la x por 0 y me queda Euler. En el exponente me queda 3 por 0 sobre 0 menos 2. Ahora, esto es Euler a la
3 por 0 es 0, sobre 0 menos 2 es menos 2. Ahora, Euler a la 0 es 1, Euler a la 0 es 1, sobre menos 2. Y más por menos es menos, y me queda un medio. Como me ha dado un número, medio menos un medio, quiere decir que ese límite sí existe y su valor es menos un medio. ¿Listo? Entonces, ya ahí no tendríamos nada más que hacer. Listo. Entonces, el problema es cuando nos da una indeterminación. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 a la infinito. Entonces, vamos a ver cómo romper esa indeterminación. Como depende de la indeterminación que nos da, entonces voy a clasificar esto en el tipo de indeterminación. Entonces, voy a empezar con la primera indeterminación. Entonces, ¿cómo romper la indeterminación 0 sobre 0? Entonces recuerden que de 0 sobre 0, eso no es ni 0 ni infinito. 0 sobre 0 es indeterminado. Indeterminado quiere decir que todavía no se sabe, que es incierto cuál es el resultado, que haga otro proceso porque no se sabe cuál es el resultado. Entonces, si nos ha dado la indeterminación 0 sobre 0, este tipo de indeterminación siempre se resuelve factorizando y cancelando el término común en el numerador y en el denominador o racionalizando y cancelando el término común en el numerador y en el denominador. Hay ejercicios en el que toca tanto factorizar como racionalizar, pues ahí sí depende. Pero entonces usted para romper esta indeterminación tiene que conocer muy bien la factorización y muy bien la racionalización, porque siempre se le va a romper factorizando y o racionalizando y cancelando el término que tiene común en el numerador y en el denominador. Entonces vamos a empezar a resolver ejemplos donde rompamos este tipo de indeterminación. Perdón, aquí más adelante, pero pues en este momento no les voy a resolver ejemplo. También se puede usando límites especiales. Listo, pero vamos a ver ejemplos en donde apliquemos los dos primeros. Entonces, supongamos en este primer ejemplo que nos piden resolver el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre
x menos 1. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Siempre el primer paso es ensayar reemplazando el valor de x sub 0 dentro de la función. Usted ese paso nunca se lo puede saltar. Entonces, primero vamos a reemplazar el valor de x dentro de la función. Es decir, vamos a reemplazar ese 1, el 1 de acá, dentro de la función en donde tenemos las x. ¿Listo? Y como vamos a reemplazar ese valor 1 dentro de la función, entonces ya no vamos a escribir la palabra límite, sino que vamos a reemplazar directamente. Entonces aquí nos quedaría, nos quedaría 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1. ¿Qué pasa? Que 1 al cuadrado es 1, menos 1, 1, menos 1, perdón, 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Y nos ha quedado, fíjense que al hacer las operaciones, nos queda sobre 0 sobre 0. Y esto acabamos de decir que esto es indeterminado. Indeterminado quiere decir que tenemos que usar otro método. ¿Y qué método les acabo de decir para romper la indeterminación 0 sobre 0? Pues factorizando o racionalizando o usando límites especiales. Límites especiales todavía no hemos visto. Entonces vamos a probar factorización y racionalización. En este caso, yo observo que aquí en el numerador tengo un caso de factorización. Si observamos, eso es una diferencia de cuadrados. Tengo x cuadrado menos 1. Entonces eso lo puedo factorizar. Entonces vamos a factorizar. Vamos a factorizar ese numerador. Entonces nos queda. Como no voy a reemplazar, sino que voy a escribir a simplificar la función, entonces ahí sí tengo que escribir límite. Entonces tenemos que resolver este límite, el límite de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, cuando x tiende a 1. Entonces les decía, escribo la palabra límite porque no voy a reemplazar la x. Entonces tengo que escribir la palabra límite. Entonces factoricemos el numerador. Eso es una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo se factoriza la diferencia de cuadrados? Abro dos paréntesis sobre x menos 1, porque abajo no voy a factorizar, solo voy a factorizar arriba. Entonces, la diferencia de cuadrados sería la raíz cuadrada de x cuadrado es x, en ambos paréntesis escribo la x, en un paréntesis escribo menos, en otro paréntesis escribo más, y la raíz cuadrada de 1 es 1, entonces en ambos paréntesis escribo el 1. Así se factoriza la diferencia de cuadrados. Si ustedes tienen dudas en factorización o en la división sintética para factorizar, que lo vamos a necesitar aquí, hay unos videos en mi canal en los que se ve la factorización. Bueno, continuando aquí, siempre que usted le haya dado la indeterminación 0 sobre 0, siempre al factorizar completamente, le tiene que quedar un término arriba y abajo que son iguales y que se pueden cancelar porque usted ya tiene factorizado. Si no hubiese factorizado, si no fuese que esto estuviera factorizado, no podía cancelar. Entonces, ¿qué se le cancela aquí? Este x menos 1 que está en el numerador multiplicando con el x menos 1 que está en el denominador, pues está solito, se puede cancelar. Entonces,
Eso es igual al límite cuando x tiende a 1. Como ya canceló ese x menos 1, entonces solo escribo el x más 1. Miren que siempre he escrito límite. Ahora, cuando ustedes ya cancelan ese término, ahora vuelven, miren que el paso dice que después de romper la indeterminación, se vuelve a reemplazar el valor de x sub 0 en la función simplificada. Entonces aquí vuelvo y reemplazo el valor de 1, pero ahora ya lo voy a reemplazar en esta función. Reemplazo este valor de 1 en esta función. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría, como ya estoy reemplazando, ya no escribo límite. Entonces me queda 1 más 1. Y 1 más 1 es 2. Como ya me dio un valor, que es un número real, ese ya es el valor del límite. ¿Qué pasaría si les hubiese dado otra vez la indeterminación 0 sobre 0? Pues que todavía tiene que seguir factorizando y cancelando términos. Vuelve y hace lo mismo, factorizar y cancelar algo que todavía está haciendo que le dé 0 sobre 0. En este caso ya me dio un valor, el valor que me da es 2. Como me dio un valor, entonces ya puedo decir que ese límite sí existe y que su valor es 2. Entonces, cuando x se acerca a 1, la función se acerca a 2. Listo. Vamos a resolver un segundo ejemplo. Entonces, este segundo ejemplo que vamos a resolver es un ejemplo que habíamos hecho la clase pasada mediante un ejercicio. Lo habíamos hecho o dejado planteado como un ejercicio mediante métodos numéricos. Pero ahora sí vamos a demostrar oficialmente cuál es el valor de este límite. Listo, entonces vamos a resolver este. Entonces, lo primero que hago es reemplazar el valor de 1 dentro de la función a ver qué me da. Entonces, cuando reemplazo el 1, reemplazo las x por el 1, ya no escribo límite, entonces me queda 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 2, ¿no? Donde va x, reemplazo su valor por 1. Sobre 2 por 1 al cuadrado. Ojo que el que está al cuadrado es el x. En este caso es el 1. El 2 no. Solo la x que estoy tomando, que en este caso es 1. Entonces, por eso el 1 lo escribo entre paréntesis al cuadrado menos 1 menos 1. 1 al cuadrado sabemos que es 1. 3 por 1 da 3, entonces por eso escribimos menos 3, porque menos por más da menos, más 2. Y esto sobre. Antes de hacer la multiplicación tengo que elevar el número al cuadrado, entonces elevo el 1 al cuadrado. 1 al cuadrado da 1. Y ese 1 por 2 nos da 2 menos 1 menos 1. Si hacemos las operaciones, nos damos cuenta que esto nos está dando 0 sobre 0. 1 menos 3 da menos 2, más 2 da 0. Y 2 menos 1 da 1, menos 1 da 0. Entonces ya sabemos que esto es indeterminado. Entonces vamos a resolver el límite rompiendo la indeterminación. Entonces vuelvo y escribo el límite porque ahora ya sé que me dio 0 sobre 0, voy a romper la indeterminación. Entonces escribo el límite común y corriente sobre 2x al cuadrado menos x menos 1.
Listo. Entonces, voy a factorizar tanto en el numerador como en el denominador para resolver ese límite. Entonces tengo límite cuando x tiende a 1. Para resolver, para factorizar el numerador, eso es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Que cómo se factoriza? Se abren dos paréntesis, ¿listo? La raíz de x cuadrado es x, esa x se escribe en ambos paréntesis. El signo del segundo término es menos, entonces ese menos lo escribo en el primer paréntesis. Ahora, en el segundo paréntesis escribo la multiplicación de estos dos signos, este menos por este más, menos por más da menos. Entonces, en el siguiente paréntesis se debe escribir esa multiplicación de esos dos signos que dio menos. Listo. Ahora, como son signos iguales, en los dos me dio menos, en los dos paréntesis me dio menos, entonces digo dos números que multiplicados me den este 2 de acá y que sumados me den 3, sin tomar el signo menos del 3, no, simplemente digo 3. ¿Por qué digo sumados? Porque en ambos paréntesis me ha dado el mismo signo. Si en un paréntesis me diera más y en el otro menos o viceversa, ya no digo que sumados me den 3, sino que digo que restados me den 3. En este caso es sumados porque los signos son iguales. Bueno, entonces, dos números que multiplicados me den 2 y que sumados me den 3. ¿Quiénes son esos números? Esos números serían el 2 y el 1, porque 2 por 1, 2 y 2 más 1, 3. Listo. Ahora, esto ya lo factoricé y voy a escribir, o voy a más bien a factorizar el denominador. El denominador es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Hay varias formas de factorizar ese trinomio. Si ustedes conocen alguna de ellas, pueden usarla. Pero lo que sí es que, por ejemplo, cuando vayamos a evaluar, quede muy claro cómo usted está factorizando. Yo en este caso explico la factorización así. Si usted la sabe de otra forma, puede resolverla de esa otra forma. Que igual yo le voy a entender desde que diga qué método fue que usó. Listo. ¿Cómo es la forma que yo usualmente explico este caso de factorización? Yo tomo este número 2, que es el que acompaña al x cuadrado, ese coeficiente de x cuadrado, lo escribo en los dos paréntesis que tengo, es decir, lo escribo acá y también lo escribo como división. ¿Listo? En ambos paréntesis le saco la raíz cuadrada al x cuadrado. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x cuadrado? Pues la raíz cuadrada es x. En ambos paréntesis escribo esa x. En el primer paréntesis escribo el signo que tenemos en el segundo término, es decir, escribo menos. Y en el siguiente paréntesis la multiplicación de estos dos signos. Menos por menos me da más. Entonces en el siguiente paréntesis escribo más. Ahora busco dos números que multiplicados, aquí llego y acá partecito multiplico este 2 que tengo aquí en este coeficiente que fue el que tomé al inicio y lo multiplico por el último número. No, sin signos, solo multiplico el 2 por el 1, que en este caso me da 2.
Entonces, busco dos números que multiplicados me den 2 y que restados, ¿por qué restados? Porque los paréntesis que me dieron tienen distinto signo. El primero tiene menos y el segundo tiene más. Entonces, dos números que multiplicados me den 2 y que restados me den el número que está acompañando aquí a la x, el coeficiente de x, que en este caso es 1. No tomo los signos, sino que solo el numerito. Entonces, dos números que multiplicados me den 2 y que restados me den 1. ¿Quiénes son? Son el 2 y el 1. Observemos que de este paréntesis todavía me queda algo por factorizar, porque si ustedes ven hay un factor común, el factor común que hay en ese paréntesis es un 2, entonces por eso voy a factorizar ese 2, entonces me queda límite cuando x tiende a 1 de x menos 2 por x menos 1, todo esto sobre, voy a factorizar el 2 del primer paréntesis y entonces me queda 2 por, si factorizo el 2 del primer paréntesis, lo que hago es dividir todo entre 2. Entonces, este 2x dividido 2, solo me queda x. Menos, y ahora, este 2 dividido este 2 que saqué como factor común, 2 dividido 2 me da 1. Entonces aquí me queda un 1 dentro de este paréntesis por 2x más 1. Y esto está sobre 2. Observemos que este 2 se nos cancela. Siempre en ese caso de factorización se nos cancela el denominador. Entonces nos queda que este límite es igual al límite cuando x tiende a 1. Y la otra cosa que se nos va a cancelar, si observamos, es este factor x menos 1 que está en el numerador, perdón, con este factor x menos 1 que está en el denominador. Entonces, nos va a quedar límite cuando x tiende a 1 de x menos 2, arriba no me queda nada más, y abajo me queda 2x más 1. Bueno, entonces, como ya cancelé ese x menos 1 arriba y ese x menos 1 abajo, entonces ahora el siguiente paso es volver a reemplazar la x por el 1 a ver si ya se ha roto del todo la indeterminación. Entonces, como ya voy a reemplazar la x por el 1, ya no escribo límite, sino que solo reemplazo. Entonces me queda 1 menos 2 sobre 2 por 1 más 1. Y eso es 1 menos 2 me da menos 1 sobre 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces el resultado de ese límite es menos 1/3. Si ustedes recuerdan en una asesoría que realizábamos de la solución de este ejercicio por métodos numéricos, nos dábamos cuenta que ese límite se iba acercando a menos 0.33 y dijimos que aproximadamente el límite es menos 0.33. Pero miren que ya con este proceso ya pudimos ver precisamente a qué valor se acerca el límite. Entonces el límite es exactamente menos 1/3. Entonces ese límite
perdón, sí existe. Y su valor es menos un tercio. El valor de ese límite nos dio menos un tercio. Entonces, conclusión, la indeterminación 0/0 se rompe factorizando o racionalizando o límites especiales. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en donde tengamos que racionalizar. Entonces, por ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre raíz de x menos 1 menos 1. Entonces vamos a romper, bueno, vamos a ver que esto da indeterminado. Primero que todo, vamos a reemplazar el valor de x por 2. Entonces nos quedaría 2 menos 2 sobre la raíz de 2 menos 1 menos 1. 2 menos 2 nos da 0 sobre 2 menos 1 nos da 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1 menos 1. Entonces, conclusión, si nos da 0 sobre 0, que ya sabemos que es indeterminada. Entonces, vamos a romper esta indeterminación. Entonces, para romper esta indeterminación, vamos a hacer lo siguiente. Límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre raíz de x menos 1 menos 1. Entonces, si vemos aquí, no hay por factorizar, entonces, pues no vamos a hacer uso de la factorización. No hay caso de factorización. Entonces, lo que podemos hacer es, como hay una raíz cuadrada, buscar cómo quitar esa raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo vamos a quitar esa raíz cuadrada? Nos vamos a valer de algo, de un producto notable que nosotros conocemos. Entonces, ¿cuál es ese producto notable? Lo voy a escribir por acá en un paréntesis, ahorita lo voy a borrar. Entonces, recordemos que hay un producto notable que nos dice que A más B por A menos B, si ustedes realizaran esta multiplicación toda completica, eso siempre nos va a dar A al cuadrado menos B al cuadrado. Si realizaran la distributiva, se dan cuenta que efectivamente este por este por este, y luego este por este y este por este, el resultado final va a ser A cuadrado menos B cuadrado. Ese es un producto notable. Entonces, ¿por qué traigo a colación este producto notable? Porque si ustedes observan, cuando tenemos aquí A cuadrado menos B cuadrado, si se tratara de que A fuera una raíz cuadrada, cuando ustedes elevan al cuadrado se le va a cancelar la raíz cuadrada. Si lo mismo, si B fuera una raíz cuadrada, como acá nos aparece B cuadrado, pues se va a cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado. Entonces, por eso es tan importante conocer este producto notable, porque si lo conocemos nos damos cuenta que la respuesta del producto notable nos va a cancelar las raíces cuadradas. Bueno, entonces lo voy a dejar por acá escrito un ratico porque lo vamos a utilizar. Entonces, miren que nosotros aquí en este denominador tenemos una raíz cuadrada. Yo quiero quitar esa raíz cuadrada. ¿Qué es lo que hago? Voy a aplicar su conjugado
Porque yo sé que al aplicar el conjugado, la respuesta me va a dar un cuadrado que me va a quitar la raíz cuadrada. ¿Cómo así que su conjugado? ¿Qué es su conjugado? Perdón. Pues su conjugado es, miren, si llamamos a esta raíz A y a este número B, nosotros lo que tenemos es A menos B. ¿Y quién es el conjugado de A menos B? Miren que aquí. Miren que aquí está A menos B. Su conjugado va a ser el opuesto, es decir, va a ser A más B. Es decir, si hubiésemos tenido A más B, ¿quién es el conjugado de A más B? Va a ser A menos B. Entonces, en este caso, el conjugado va a ser A más B. Entonces, vamos a multiplicar por A más B. Es decir, vamos a decir límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre raíz de x menos 1 y vamos a multiplicar por su conjugado abajo. Entonces vamos a multiplicar esto por raíz de x menos 1. ¿Quién es el conjugado? Más 1. ¿Listo? Tenía A menos B, ahorita escribo A más B. Pero eso le altera la respuesta. Entonces usted no puede dejar simplemente allí. Para que no se le altere la respuesta, si usted multiplicó abajo por A más B, también tiene que multiplicar arriba por A más B. Entonces en el numerador también escribo x menos 1 más 1. ¿Por qué? Porque la idea es que usted se pueda devolver de aquí para acá. O si no, eso no sería un igual. Entonces miren que sí se puede devolver de ahí para acá. ¿Cómo se devolvería? ¿Cómo sería devolverse? Pues se cancelan estos y pues usted se podría devolver. Pero pues en este momento no nos interesa devolvernos, sino únicamente darnos cuenta de que efectivamente tenemos una igualdad, que no se nos ha alterado la respuesta. Bueno, entonces, como ya tengo la multiplicación, entonces voy a multiplicar acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de, en el numerador me quedó x menos 2 en un paréntesis y en el otro me quedó x menos 1 más 1. Es necesario estos paréntesis porque hay una multiplicación. Entonces, eso se indica con paréntesis. Sobre, en el denominador que me quedó raíz cuadrada de x menos 1 por raíz cuadrada de x menos 1 más 1. Entonces, si ustedes recuerdan el producto notable, aquí tenemos a menos b multiplicado por a más b. Tenemos a menos b multiplicado por a más b. ¿Y cuál era el resultado? El resultado de eso era a cuadrado menos b cuadrado. Entonces vamos a aplicar el resultado acá. ¿Qué nos queda? Nos queda límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 por la raíz de x menos 1 más 1 sobre, vamos a aplicar el conjugado y entonces ya sabemos que la respuesta es a cuadrado menos b cuadrado. Pero ¿quién es a y quién es b? Recuerden que a es la raíz de x menos 1 y b es el 1. Entonces, voy a escribir la respuesta de esa multiplicación, que es a cuadrado menos b cuadrado. Entonces sería raíz de x menos 1 al cuadrado
menos b. ¿Quién es b? b es el 1 al cuadrado. Ojo, el menos no se escribe al cuadrado, el que se escribe al cuadrado es el b, que el b es el 1. ¿Listo? Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 por la raíz de x menos 1 más 1 sobre, miren que aquí pasó lo que queríamos. Pasó lo que queríamos, yo les decía, lo que queremos es eliminar la raíz. Y miren que sí, se eliminó esta raíz con este cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda allí? Allí nos queda x menos 1 porque ya se canceló la raíz, menos, y ese 1 al cuadrado me da 1. Insisto, el menos no lo elevé al cuadrado, solo el 1 lo elevé al cuadrado. Entonces me queda límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 por la raíz de x menos 1 más 1 sobre x, y menos 1 me da menos 2. Y si ustedes observan, ya se le cancela un término. Miren que aquí se le canceló el x menos 2 con el x menos 2. Entonces aquí me queda límite cuando x tiende a 2 de raíz de x menos 1 más 1. Porque ya se canceló el término x menos 2. Entonces, ahora lo que hago es reemplazar en mi función la x por el 2. Como ya voy a reemplazar, ya no escribo límite. Entonces me queda raíz de 2 menos 1 más 1. Y si observamos, me queda 2 menos 1 es 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces me queda 1 más 1, cuyo resultado es 2. Entonces el valor de ese límite es 2. Ese límite sí existe y su valor es 2. Bueno, entonces, miren que así se rompe un límite racionalizando y pues arriba tenemos unos ejemplos factorizando. Bueno, entonces yo les mencionaba que otra forma de romper la indeterminación 0 sobre 0 era aplicando algo que llamaba los límites especiales. Entonces, ¿cuáles son los límites especiales o los límites trigonométricos y exponenciales? Son los siguientes. Entonces, yo los voy a escribir simplemente como límites especiales. Entonces, los límites especiales que nosotros vamos a conocer aquí son los siguientes. El primer límite especial es límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Ese límite, si ustedes reemplazan la x por 0, les queda seno de 0, que es 0 sobre 0. Entonces les queda 0 sobre 0, que es indeterminado. Yo no voy a hacerles la demostración en este video, pero esa demostración ya se hizo, ya se rompió esa indeterminación, haciendo un poco de trigonometría y se ha comprobado
que el valor de ese límite es 1. Entonces, si usted ve este límite, ese límite da 1. Ustedes pueden consultar en los libros la demostración de que ese límite da 1. El segundo límite especial es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Si ustedes reemplazan la x por 0, también les da. A ver, coseno de 0 es 1. Entonces les queda 1 menos 1, da 0. Y abajo 0, les queda 0 sobre 0. Eso es indeterminado. Pero también ya se hizo álgebra y se demostró que ese límite da 0. Bueno, álgebra no, allí se aplica algo de trigonometría, aunque también álgebra, porque se puede aplicar algunas propiedades sobre el límite anterior y se llega a demostrar eso. Listo. Aplicando un conjugado por allí. Listo. Y el tercer límite que vamos a analizar aquí o a trabajar o conocer es el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Este límite, si ustedes reemplazan la x por 0, les queda 1 más 0, que es 1. Y en el exponente les queda 1 sobre 0, que eso es infinito. Cuando ustedes tienen un número que no es 0, un número cualquiera, pero no el 0, en el numerador, y el 0 en el denominador, eso da infinito. Entonces, en este caso tenemos 1 en el numerador y 0 en el denominador, eso da infinito. Por lo tanto, si ustedes reemplazaran la x por 0, les queda 1 a la infinito. Y miren que yo por aquí les mencioné que 1 a la infinito es indeterminado, ¿no? Por acá estaba. Teníamos 1 a la infinito. Entonces, 1 a la infinito es indeterminado. Entonces, ¿cómo se rompe la indeterminación 1 al infinito? Generalmente se rompe con el uso de este límite especial que les estoy escribiendo acá. Este límite especial, el resultado ya se demostró que el resultado de este límite especial es el número Euler. Ese límite da Euler. Bueno, entonces, el tercer límite nos va a servir para romper la indeterminación 1 a la infinito. Y los dos primeros nos va a servir para romper la indeterminación 0 sobre 0 cuando estemos trabajando con senos, cosenos o con funciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces supongamos que me piden romper esta indeterminación. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre x. Si reemplazan la x por 0, fíjense que les queda 2 por 0, 0, y el seno de 0 es 0 sobre 0. Y yo aquí no puedo decir directamente que este límite es 1. Miren que, aunque se parece mucho este límite al límite especial que les acabo de escribir, no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? Porque dentro de este seno tenemos 2x y en el límite especial, dentro del seno, tenemos solo la x, que es la misma x que nos aparece aquí en el límite. Entonces, hay una identidad trigonométrica
que se las voy a copiar por aquí. Ustedes en mi blog de WordPress, ampulesiom.wordpress.com, en la página de bienvenidos hay una tablita que se llama tabla de trigonometría. Ahí están las identidades. Y dentro de las identidades ustedes pueden encontrar la siguiente, que el seno de 2θ o 2x o 2u o de 2 alfa, bueno, el ángulo que estén trabajando, es igual a 2 seno de θ por coseno de θ. Entonces, en este caso, voy a aplicar esa identidad. Entonces me queda que el límite cuando x tiende a 0 de 2 seno, aquí no estoy usando θ sino x, entonces sería 2 seno de x por coseno de x sobre x. Listo. Entonces, si ustedes observan, nosotros podemos decir que esto es el límite cuando x tiende a 0 y vamos a escribir esto separado de alguna forma que nos quede. Miren que nosotros tenemos este límite especial, entonces queremos que nos quede dentro del límite este seno de x sobre x como solito para poder decir cuánto es su valor. Entonces miren que aquí ya lo tenemos. ¿Cómo lo tenemos? Como el orden de los factores no altera el resultado, yo puedo decir que esto es seno de x por 2 coseno de x. ¿Qué hice? El 2 lo escribí en el centro de la multiplicación porque el orden de los factores no altera el resultado. Y esto está sobre x. Como es una multiplicación, da lo mismo que yo escriba la x para toda la multiplicación o que la escriba solo para un factor, en este caso solo para el seno de x. ¿Listo? Entonces, como yo ya sé que cuando tenga x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1, entonces voy a reemplazar aquí ya no voy a escribir límite, sino que yo ya sé que esta parte de aquí me da 1. Entonces me queda 1 por 2 coseno de... Miren que ya no estoy escribiendo límite. Entonces, la x que está dentro del coseno, sí la reemplazo por el 0. Entonces, vuelvo y explico este paso porque de pronto algunos no me lo hayan comprendido. Espérenme que quiero borrar acá algo. Entonces les decía, este primero de aquí, yo ya sé por el límite de aquí, queda 1. Entonces aquí no reemplazo la x por 0, sino que digo directamente que este valor da 1. ¿Listo? Y aquí en el resto del límite ya reemplazo la x por 0. ¿Listo? Eso fue lo que hice. Este de aquí ya se queda 1, no reemplazo la x, sino que directamente digo que es 1. Y este de aquí ya reemplazo la x por 0. Entonces, esto es igual a 1 por 2 y el coseno de 0, si ustedes lo
sacan allí en la calculadora o se saben el coseno de los ángulos especiales, es decir, en este caso el coseno de 0, se dan cuenta que eso da como resultado 1. El coseno de 0 es 1. Entonces esto nos da 1 por 2, 2 y 2 por 1, 2. Por lo tanto, este límite es igual a 2. Y nos queda resuelto el límite. Bueno, aquí internamente usé una propiedad de los límites que ya les voy a decir cuál es, pero les voy a escribir quiénes son las propiedades de los límites. Bueno, pero hasta aquí. Indeterminación 0 sobre 0 se rompe factorizando, como en los dos primeros ejemplos que se factorizó, o se puede romper racionalizando, como en el tercer ejemplo que les hice, o también se puede romper usando los límites especiales 1 y 2, como lo hicimos en este ejemplo del seno de 2x sobre x, que rompimos la indeterminación usando el primer límite especial. ¿Listo? Entonces esa es la forma, esas son las formas que existen de romper la indeterminación 0 sobre 0. Entonces ahora sí les voy a escribir las propiedades de los límites y les voy a comentar que ya usamos sin darnos cuenta alguna de ellas. Listo. Si de pronto se me escapa alguna y la necesitamos en otro video, pues ya se las mencionaré en algún otro video. Entonces, la primera propiedad nos dice que si usted tiene un límite cuando x tiende a x sub 0 de una función f de x más o menos, puede ser que tenga el más o puede ser que tenga el menos, una función g de x, entonces usted puede, el límite lo puede separar para las dos funciones, es decir, usted puede decir, no calcularle el límite a todo directo, sino que puede decir límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, más o menos, depende de lo que tenía, si tenía más o si tenía menos, límite cuando x tiende a x sub 0 de la función g de x. Entonces usted puede separar el límite cuando usted tiene una suma dentro de un límite. Si usted tiene una suma o tiene una resta dentro de un límite, usted puede separar el límite para cada uno de los sumandos. La segunda propiedad que tenemos para los límites es que el límite cuando x tiende a x sub 0 de una constante k solita, k es una constante, es un número. Cuando usted tiene el límite, cuando x tiende a x sub 0 de una constante solita, eso va a ser simplemente la constante, la misma constante. Por ejemplo, si usted tiene el límite cuando x tienda a 0 de 5, pues ese límite le va a dar 5. Si usted tiene el límite cuando x tiende a 7 de 2000, ese límite le va a dar 2000. Cuando usted tiene una constante sola, el límite le da la constante. Ahora, ¿qué pasa cuando usted tiene límite cuando x tiende a x sub 0 de una constante multiplicada por una función f de x? Miren que acá estoy tomando k, que es una constante, es decir, que es un número real. Bueno, si usted tiene la constante multiplicando una función f de x, entonces usted puede sacar la constante del límite
y ponerla a multiplicar por fuera del límite. Entonces usted saca la constante y calcula el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Le calcula el límite a la función y la constante la deja por fuera multiplicando. Ahora, cuando usted tiene límite cuando x tiende a x sub 0 de una función f de x multiplicada por una función g de x, usted puede separar el límite para la primera función y el límite para la segunda función. Es decir, puede decir límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x por el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Miren que nosotros esta propiedad ya la aplicamos sin darnos cuenta aquí. Miren que si nosotros pensábamos que esta era nuestra función f de x y esta era nuestra función g de x, entonces lo que hicimos fue separar el límite en dos, el límite de esta y luego el límite de esta. Y el límite de esta es el límite especial que da 1. Y cuando le sacamos el límite a esta segunda función, sacamos la constante que era 2 y calculamos el límite del coseno de x. Entonces ahí ya aplicamos dos propiedades. La primera cuando sacamos el límite para dos funciones y la segunda cuando sacamos el 2 del límite. Implícitamente, sin darnos cuenta, habíamos aplicado dos propiedades. Bueno. Quinta propiedad. Cuando usted tiene límite cuando x tiende a x sub 0 de una función f de x sobre otra función g de x, pues también puede separar los límites, pero aquí debe prestar atención, ya le digo en qué. De f de x sobre límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Siempre y cuando no le dé la indeterminación 0 sobre 0 o siempre y cuando la función g de x sea diferente de la función nula. Entonces lo importante aquí en esta propiedad es fijarnos que la función g de x no sea 0. ¿Listo? Sea diferente de la función nula y que cuando calculemos el límite pues no nos dé indeterminado porque ahí sí pues no estaríamos haciendo nada. Listo, entonces estas son las principales propiedades de los límites. Las vamos a aplicar. Si de pronto en algún momento necesitamos, de pronto se me haya escapado alguna, entonces, y la necesitemos, pues yo se las menciono luego. Entonces, vamos a hacer más ejemplos aplicando estos dos primeros límites especiales, pero haciendo sustituciones, que es más fácil de ver o resolver los límites que buscando como tal las identidades trigonométricas. Entonces vamos a resolver algunos ejemplos. Voy a dejar un espacio acá por si de pronto se me olvidó alguna propiedad. Bueno, entonces vamos a resolver límites aplicando sustituciones que nos lleven a los límites especiales, como les decía. Entonces, por ejemplo, vamos a resolver límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 5x
sobre 2x. Entonces, cuando ustedes se les presentan límites trigonométricos, bueno, reemplazamos la x por 0. Si la reemplazamos, nos queda 1 menos coseno de 5 por 0 sobre 2 por 0. Y esto nos da 1 menos 5 por 0 da 0. Entonces nos queda coseno de 0 sobre 2 por 0, que es 0. Arriba nos queda 1 menos coseno de 0 es 1 sobre 0. Y 1 menos 1 es 0 sobre 0. Como es 0 sobre 0, ya sé que este límite me está dando indeterminado. Entonces, debo romper la indeterminación. Fíjense que aquí, pues no puedo romper la indeterminación ni factorizando, ni racionalizando, que son las dos primeras oportunidades que tenemos para resolver o más bien, pues condiciones, ¿no? O pasos o reglas para romper este tipo de indeterminación. No podemos aplicar ni factorización ni racionalización. Entonces, vamos a aplicar los límites especiales. Y de hecho, cuando usted vea trigonométricos en donde le den determinación, busque llevar a los límites, a los dos primeros límites especiales que les he escrito acá, o a este o a este. Entonces, ¿a cuál se parece más? Se parece más al segundo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esto que tenemos acá, de este límite, con el límite que tenemos especial acá? Pues hay varias diferencias. La primera es que en el denominador no está solo x, sino que hay un 2. Y la segunda, que dentro del coseno no hay solo x, sino que en este caso hay un 5x. Entonces, voy a empezar a resolver este límite haciendo lo que más simple veo de hacer, que es darme cuenta que ese 2x es como tener 2 por x. ¿Y por qué me sirve verlo como 2 por x? Me sirve verlo así porque puedo escribir esto como ese 2 que está multiplicando, solo porque está multiplicando abajo. Si estuviera sumando o restando, no puedo separar. Pero por estar multiplicando, yo puedo separar ese 2 en otro fraccionario con un 1 como numerador. Porque ese 2 está multiplicando. Y el otro, lo demás, lo dejo en el otro fraccionario. Recuerden que ustedes, para comprobar que un paso lo hicieron bien, es que se puedan devolver. ¿Yo me puedo devolver aquí? Sí. Si yo multiplico estos fraccionarios, 1 por 1 menos coseno de 5x da 1 menos coseno de 5x. Y 2 por x da 2x. Multiplico esos dos fraccionarios y me regreso para acá. Entonces, por eso sé que ese paso está bien hecho. Ahora, si ustedes observan este 1/2, nos quedó acá multiplicando a esa función. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Dice, mire, si usted tiene una constante que está multiplicando la tercera, una constante que está multiplicando una función dentro de un límite, entonces usted puede sacar esa constante, la puede sacar del límite. Entonces voy a hacer eso, voy a sacar esa constante del límite. Entonces saco ese 1/2 por límite cuando x tiende a 0
de 1 menos coseno de 5x sobre x. Y fíjense que ahora se parece un poquito más al límite especial. Pero ¿qué pasa? Sigo teniendo la dificultad que dentro del coseno tiene que estar la x. La x aquí es como la variable, es lo mismo que si fuera una u, una z, una y. Por ejemplo, si fuera una u, sería límite cuando u tiende a 0 de 1 menos coseno de u sobre u. Eso me da 0. Entonces la x es simplemente la variable. Pero aquí el problema es que dentro del coseno tengo un 5 que me está multiplicando la variable. Entonces, ese 5 no se puede sacar nomás así como así, de dentro del coseno. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que yo les hago aquí? Cuando se les presente eso, hagan una sustitución. ¿Cómo así una sustitución? Llamen u a lo que está dentro del seno o dentro del coseno. En este caso llamo u a lo que está dentro del coseno, que es 5x. Y como ustedes van a necesitar saber cuánto vale x, entonces despejen la x. Entonces, ese 5 que está multiplicando a la x, al otro lado pasa a dividir. Entonces, ¿qué queda? Queda u sobre 5 es igual a x. Ahora, miren que ustedes aquí tienen que x tiende a 0. Si ustedes dentro de su límite ya no van a usar x, sino que van a usar u, ya no pueden escribir que u tiende a, perdón, que x tiende a 0, sino que tienen que decir que u tiende a qué. ¿A qué tiende u? Porque ahora su variable va a ser u. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues miren, pregúntense, cuando x tiende a 0, que es lo que yo estoy viendo en el límite, a mí me están preguntando que x tiende a 0. Me están diciendo que x tiende a 0. Entonces yo digo, bueno, entonces cuando x tiende a 0, ¿qué pasa con u? Entonces, ¿qué pasa con u? Entonces voy y reemplazo esa x por 0 aquí donde está u. Reemplazo la x por 0. Y digo, u tiende a qué? U tiende a, si reemplazo la x por 0 ahí donde les resalté, entonces me queda 5 por 0, 0. Me queda que u es igual a 0. Por eso cuando x tiende a 0, entonces u tiende también a 0. Porque de aquí reemplazo la x por 0 y me queda que u es igual a 0. Por esa razón, u tiende a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? En mi límite voy a escribir de nuevo todo, pero ya no voy a usar la variable x, sino que voy a usar la variable u. ¿Cómo supe que u era 5x? Tomé lo que había dentro del coseno, que era el 5x. ¿Listo? Entonces vamos a resolver nuestro límite. Entonces nos queda 1/2 por límite. Ya no voy a escribir x, todo tengo que escribirlo con u. Entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? Miren que aquí lo dijimos. Cuando x tiende a 0, u tiende a 0. Entonces, aquí ya no escribo que x tiende a 0, sino que u tiende a 0. De 1 menos coseno de 5x. ¿Quién es 5x? Ya no puedo escribir 5x. Tengo que escribir todo con u. 5x, ¿quién es? 5x es u. Y esto sobre x. ¿Pero quién es x?
Miren que X la despejamos y X nos dio que es U sobre 5. Entonces ya no escribo X, sino que escribo sobre U sobre 5. ¿Listo? Y entonces, ¿para qué hice esto? Todo esto lo estoy haciendo buscando llegar a este límite especial, buscando llegar a este de aquí. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0. Que no importa si esté usando ahorita la letra U. Límite cuando U tiende a 0 de 1 menos coseno de U sobre U. También eso va a ser igual a 0. Pero ¿qué pasa? Todavía tengo este 5 aquí. Pero ese 5 es fácil de solucionar, porque aquí voy a aplicar ley de orejas. ¿Cómo aplico ley de orejas? Miren, lo voy a volver a escribir aumentándole un 1 a la parte del numerador para poder aplicar la ley de orejas. Entonces me queda límite cuando U tiende a 0 de 1 menos coseno de U sobre U. Perdón, sobre 1. Sobre 1 sobre U sobre 5. Agregué ese 1 para poder aplicar la ley de orejas. Entonces, o la ley de medios extremos. Este por este y este por este. ¿Listo? Entonces me queda que ese límite es igual a 1/2 límite cuando U tiende a 0 de, miren que ahí me queda 5 por, como es una multiplicación, escribo un paréntesis, 1 menos coseno de U, cierro paréntesis, sobre 1 por U me da U. Ahora, ¿qué está haciendo este 5? Miren que este 5 está multiplicando. Y la propiedad dice que cuando usted tiene un número que esté multiplicando, no sumando ni restando, sino multiplicando dentro de un límite, ¿qué puede hacer? Puede sacarlo del límite. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda 1/2 por 5, saqué el 5 del límite, por límite cuando U tiende a 0 de 1 menos coseno de U sobre U. Y miren que ahora sí, si ustedes observan, ya tenemos este mismo límite de aquí, solo que ya no es X sino U, pero no importa. Límite cuando U tiende a 0 de 1 menos coseno de U sobre U. ¿Ese límite cuánto da? Da 0. Entonces yo aquí, este límite me da 0. Entonces me queda 1/2 por 5 por 0. Y 0 por 5 da 0 y 0 por 1/2 da 0. Por lo tanto, el valor de este límite es 0. ¿Listo? Entonces, así se rompe la indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo? Factorizando si se puede factorizar, racionalizando si tenemos raíces cuadradas o aplicando límites especiales cuando tenemos senos, cosenos o incluso muchas veces podemos tener otras funciones trigonométricas. Bueno, entonces yo les voy a dejar como tarea que resuelvan algunos ejercicios que ahorita se los voy a dar por allí. Bueno, entonces la idea es que ustedes practiquen lo que hemos visto resolviendo estos 3 ejemplos. Entonces, pues de entrada les digo, pero es bueno que lo hagan. La idea es que rompan indeterminación 0 sobre 0. Entonces,
cuáles dan indeterminación 0 sobre 0. Y saben que esa indeterminación se rompe factorizando o racionalizando o aplicando las dos al tiempo o haciendo uso de los dos primeros límites especiales. En el próximo video les indicaré cómo romper las otras dos indeterminaciones que les escribía, que era 1 a la infinito y la indeterminación infinito sobre infinito. Entonces en el próximo video vamos a ver cómo romper esos otros dos tipos de indeterminaciones y depende de la extensión del video, vemos qué pasa con los límites infinitos también. Bueno chicos, nos vemos en un próximo video. Recuerden, cualquier duda estoy muy pendiente. Me pueden escribir. Muchas gracias.